Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando prácticamente la base principal de la salvación en Jesucristo. Esto es a saber la lección número 4. El título de la lección es Justificación solo por la fe. Justificar es buscar cómo determinar si una persona que ha sido acusada es culpable o no es culpable. Pero la persona es justificada aún siendo encontrada culpable, el juez determina darlo por justificado. Justificar la razón por la cual este individuo cometió el crimen o la falta. Dicho de otra manera, aquel que es culpable es declarado inocente a pesar de que las evidencias muestran que es realmente culpable. Por lo tanto, la justificación por la fe significa que el culpable es declarado inocente, y esto es por aceptar el sacrificio de Cristo en su beneficio para el perdón de sus pecados. Pero digo más, además de esto, debe de obedecer lo que Dios ha declarado. En otras palabras, cuando el juez dice, es declarado inocente, todos los demás tienen que aceptar lo que el juez dice. Y el juez dice, es declarado justificado. Y por tal razón, no hay ninguna condenación para esta persona. Esta semana vamos a comprender lo que sugería la conducta de Pedro. ¿Por qué él creía que los paganos, cuando venían al conocimiento, tenían que circuncidarse para poder alcanzar la salvación? Realmente los judíos creían esta cosa. Ellos creían que todos los demás eran pecadores y que ellos estaban justificados porque ellos hacían los ritos, hacían las ceremonias, sacrificaban los animales para ser justificados. Por lo tanto, ellos estaban convencidos que ellos estaban justificados y que los demás eran pecadores, como lo vamos a ver un poquito más adelante. De tal manera que esta semana vamos a entender por qué Pablo declara que esta conducta es una falacia. En otras palabras, algo que falla y que no tiene fundamento. De alguna manera, lo que Dios hace es suficiente para justificar al pecador. Por lo tanto, por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo, el hombre es justificado, es redimido y es declarado inocente porque Dios le perdona a pesar de ser culpable. ¿Por qué? Porque Cristo vino a sustituir su lugar. De tal manera que esta lección promete ser una lección poderosa, una lección muy importante. Déjenme decirles que es una lección que ni aún muchos teólogos lo han podido comprender. Esto es a saber, la salvación es por fe, por gracia, por amor de Dios hacia nosotros. Esta semana usted va a estudiar, a descubrir y aprender temas de gran importancia, como por ejemplo, cómo entender la cuestión de la justificación. ¿Cómo entender esto? Además, usted va a descubrir qué quiere decir las obras de la ley. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esto es muy importante? Además de esto, usted va a comprender cuál es el fundamento de nuestra justificación. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? Prepárese porque esta lección promete ser una gran bendición. Además de esto, usted va a descubrir qué significa una obediencia de fe. ¿Qué significa esto? Una obediencia de fe. ¿Acaso tener fe es obedecer lo que Dios dice? ¿O tener fe es hacer lo que la ley dice? Usted va a comprender todo esto y mucho más esta semana. Y para terminar, usted va a descubrir, a comprender y a disfrutar este tema muy interesante que deja perplejo a cualquiera. ¿Acaso la fe promueve el pecado? ¿Es esto así? Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo número 20. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos
Incline tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar, purificar, santificar nuestras almas para recibir la bendición de tu palabra. Acompáñanos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Estas son las palabras del apóstol. Él está diciendo: yo ya no vivo, quien vive es Cristo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe de Él. Oiga bien, no es la fe de Pablo, es la fe de Jesucristo la que le justificaba al apóstol San Pablo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que le daba vida al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que vivía él en él? Ya no vivía él, ya no vivía por la ley. Ahora era justificado por la fe de Jesucristo. Era Jesucristo y la fe de Jesucristo la que lo justificaba de las obras de la ley y también lo perdonaba del pecado. Como vivimos la semana pasada, Pablo confrontó al apóstol Pedro. Lo confrontó porque él predicaba una cosa y hacía otra. Su conducta no era congruente. Él predicaba la justificación por la fe, pero promovía el judaísmo. Y además de esto, él tomó la decisión de no comer con los paganos y los consideraba como creyentes cristianos de segunda clase. Y algo más, él también les decía que para poder ser parte de la familia de Dios y gozar de todos los privilegios, posiblemente debían someterse a la circuncisión. Ahora, este pasaje realmente resume todo lo que está tratando de enseñarnos en esta lección, toda esta discusión, de una manera resumida. Ahora, la carta de Pablo que manda a los Gálatas es bien clara y él utiliza palabras muy claves en cuanto al vocablo que él utilizaba. Por ejemplo, dice aquí, estas palabras claves incluyen justificación, justicia, obras de la ley, creer y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús. Así es que el hombre es justificado por la fe de las obras de Jesús, no las mías. Por las obras de Jesús yo soy justificado. Él muere por mí y yo, ahora, como dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más. Es Cristo el que vive en mí. Ahora yo tengo que obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Eres justificado por la fe en Cristo. Entonces yo tengo que obedecer ahora. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Cristo me salva, Cristo me redime, Cristo me justifica. Y como aquí dicen las palabras, me justifica y no es por las obras de la ley, sino solamente por la fe y la fe en Jesús. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos cómo entender la cuestión de la justificación. Estudiemos la lección de esta semana.